Bienvenidos a otro episodio de Professional Chameleon. Les habla Michael Martínez y hoy no hay invitado. Hoy solo soy yo. Hoy es un episodio donde va a ser un poco duro porque va a requerir de criterio. ¿Ok? Así que hay algo que yo tengo que decir sobre el tema, todo lo que tenga que ver con lo que hemos estado discutiendo sobre inteligencia artificial, los reels, el contenido, hasta inclusive todo lo que nos hace únicos y humanos ante toda esta situación. Yo creo que lo que más importa a la hora de ser un profesional es que uno debe de ser humano primero. Luego vienen las herramientas, la tecnología, las habilidades, los diplomas, todas esas cosas. Y por último, y es la base sobre todo eso, es la ética, la moral que tienen los profesionales y aún más los professional chameleons. Eso es exageradamente importante. Este episodio lo voy a llamar casualmente Human First, Technology Second, Always Ethical. Y es que en cierta manera mi manifiesto personal sobre cómo creo que los profesionales deberíamos relacionarnos con la inteligencia artificial es exactamente de esta manera. Así que comenzamos con el primero de 3 temas que voy a estar hablando en el día de hoy. Y es que esta es la conversación que no estamos teniendo en referencia al uso sobre la inteligencia artificial. Quiero empezar con esta observación. Todo el mundo está en las redes sociales, en Instagram, no importa dónde usted se meta, todo el mundo está hablando sobre inteligencia artificial, las herramientas y todo lo que puede hacer, los prompts, los agentes, el OpenClaw, Claude, Coword, Code, Codex, ChatGPT, etc. Pero, o sea, eso es todo. Eso es todo lo que estamos hablando. Estamos hablando del qué puede hacer, el cómo lo estamos dando a media y el por qué tenemos que utilizar eso, por qué tenemos que aceptarlo, no se está hablando. Estamos a la inversa de cómo a mí me gustan las cosas. Estamos simplemente dando facts, dando información y dando reseñas, pero no estamos explicando el porqué de las cosas. No estamos explicando el para qué de las cosas. No estamos teniendo una conversación que conecte con las personas, que digan, ok, esto puede ayudar a esto para lograr esto a través de esto que resulta en esto. Siempre en mis consultorías y con los clientes hablo desde la perspectiva de comienza con el porqué, de Start with Why, de Simon Sinek, y es que siempre debemos de comenzar el porqué de las cosas, cómo y el qué de las cosas. Eso se llama el golden Circle. Cuando hablamos de el Golden Circle, eso se va por encima de cualquier expectativa. Había muchos mejores oradores, personas más capacitadas, con mejor conocimiento que el doctor Martin Luther King. Pero su mensaje era en qué querían, cómo querían y por qué. Martin Luther King invirtió eso. Entonces empezó a dar el por qué las personas merecían ser tratadas con respeto, por qué los derechos civiles eran importantes, por qué esto iba a mejorar a Estados Unidos como nación, por qué esto era la mejor opción, cómo era que teníamos que hacerlo, cómo era que esto iba a impactar a la sociedad, cómo esos derechos iban a hacer que fuéramos mejores, qué era lo que estaban buscando, qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que podían ayudar estas cosas. Cuando cambiamos la narrativa, podemos lograr y conectar inteligencia emocional con esas cosas, esos discursos, esa venta, ese mercadeo, esa consultoría, esa herramienta. No es lo mismo que yo le venda, esto es un iPad, tiene 32 gigabytes de memoria, es uno de los mejores inventos hechos por Apple, es portátil y usted puede ver videos, hacer sus trabajos, redes sociales, edición de fotos y demás a través de las aplicaciones. ¿Le gustaría comprar una? Versus que yo le diga, esta es la herramienta para la persona profesional que siempre está en movimiento, pero desea comunicarse constantemente con su trabajo, con su familia, con su entretenimiento.
Tiene la capacidad de ver películas, almacenar información, editar imágenes y hasta video. ¿Deseas comprar una? Yo le estoy hablando directamente a la persona que quiere crear el contenido. Yo estoy hablando directamente al profesional, a la persona que está considerando, tal vez yo no quiero estar todo el tiempo detrás de una computadora, quiero hacer diferentes cosas en diferentes momentos, en diferentes lugares, pero necesito tener la capacidad y la versatilidad de poder lograr las cosas. Por eso es que este iPad es importante. Por eso es que este iPad conecta con esa persona, pero se lo tengo que vender. Véndeselo a la mente, ¿verdad? Como dice el señor Jürgen Klarik, véndeselo a la mente, no a la gente. ¿Ok? So, uno de los primeros temas más importantes que voy a discutir y lo que más escucho por ahí es: la inteligencia artificial es increíble, úsala para todo. El que no la usa se va a quedar atrás. Abundo un poco más adelante. La inteligencia artificial nos va a quitar los empleos, nos va a deshumanizar. Es peligrosa. Esas son las dos cosas que más se escucha por ahí y honestamente yo miro alrededor y digo, esas dos conversaciones en parte están correctas, en parte están incorrectas y hay lagunas entre esas dos expresiones. Así que el propósito de este segmento en particular es que vamos a trabajar con eso. ¿Ok? So, la primera habla de riesgos reales, la situación de que hasta dónde vamos a llegar éticamente con esto. Somos humanos, cómo nos vamos a relacionar, adaptar la tecnología sin criterio. Es bien importante que siempre se tome en consideración que cuando llega algo nuevo de tecnología, siempre está esta curva de los que la adaptan en muy temprano y, por así decirlo, en el buen boricua, se escocotan. Sucedió con el HD DVD, sucedió con el Betamax, sucedió con múltiples formatos, el Super CD, por ejemplo. Sucedió con múltiples tecnologías que eran superiores, pero lamentablemente no pudieron conectar con las personas porque fueron muy avanzadas para el momento o no supieron explicarse o simple y sencillamente no era lo que las personas estaban buscando en ese momento. Steve Jobs decía que había que hacer de atrás hacia el frente, de qué era lo que necesitaba la persona, lo que las personas estaban buscando, e ir desde la necesidad hasta el concepto para entonces de ahí empezar a construir para llenar ese concepto. Pero también él decía que había que guiar a las personas hacia la tecnología. Ejemplo, él creó el FireWire 400, luego FireWire 800, luego crearon el Lightning Connector, luego crearon su propio conector propietario que parece un USB-C y así sucesivamente. Apple siempre ha buscado la manera de romper el molde y los esquemas. Sí, yo soy un Apple fanboy, así que, mala mía, discúlpenme. Actually, no voy a pedir disculpas por ser un Apple fanboy. Lo siento por ustedes. So, cuando hablamos de lo que es la tecnología, siempre debemos de pensar que pueden haber ciertos riesgos en la adopción, de que podemos fracasar o que las personas no deseen adaptarse porque le tienen miedo. Las personas siempre le van a tener miedo a lo que no entienden. ¿Ok? En la segunda, que hablamos de que la IA nos va a quitar los trabajos, nos va a deshumanizar. Esta tiene una potencia real de que la inteligencia artificial va a liberar el tiempo para el humano para cosas más importantes. Cuando la inteligencia artificial, cuando llegó el Internet y se empezó a popularizar Coquinet, Telefónica a larga distancia y etcétera, que nos estaban proveyendo de Internet OneLink para los 2000, cuando nos daban 1 megabit y eso era el equivalente a 1 gigabit hoy en el 2026. Las personas se obsesionaron con el Internet, entonces casi siempre estaban en el chat, estaban conectando, estaban consumiendo contenido adulto, porque como dice Avenue Q, the Internet is for porn. Hay más websites de adultos que cualquier otra cosa en el Internet, pero eso es otro tema del cual yo no voy a estar discutiendo ni en este podcast ni en ninguno. Muchas gracias. Así que las personas comenzaron a utilizar el Internet de una manera muy, muy agresiva y llegó el momento dado en que se habían desconectado. Cuando llega el iPhone, el iPhone sale en el 2007.
No fue sino hasta el 2012 con la llegada del iPhone 5 que tenía LTE y lo hicieron un poco más alto, más largo, que ahí las personas comenzaron a realmente tener internet. Para ese momento dado, había muchas personas que todavía no utilizaban internet, no tenían teléfonos inteligentes, pero el LTE y ese iPhone marcaron cuando llegó la evolución, el Long Term Evolution, LTE o el 4G, y de ahí en adelante fue que comenzó que casi todo el mundo está conectado. No importa la persona, tiene un teléfono inteligente hoy día, está consumiendo internet, tiene una cuenta de Gmail si tiene Android, y si no, pues tiene una cuenta de iCloud si tiene un iPhone, por más que traten que no. Así que es importante. Ya sabemos que estuvo esa adopción para los late adopters y ya las personas están ahí. Mi padre, cuando yo compré el primer iPhone en julio del 2007, me dijo, el teléfono es para hacer y recibir llamadas, no para estar perdiendo tiempo en él. Hoy por hoy mi padre juega dominó con sus primos que se encuentran en la diáspora y disfrutando con ellos a las 3 de la mañana cuando tiene insomnio y no puede dormir. En adición a eso, está en Facebook, se comunica, envía fotos y puede hasta tener conversaciones con personas que antes no tenía conversaciones, ¿verdad? Así que el teléfono y el internet los unió. Antes se decía, muchos que trabajaron en la Puerto Rico Telephone Company tenían ¿verdad? Una placa que decía, el teléfono acortó las distancias, porque uno levantaba y hablaba con la persona como si estuviese al lado. El teléfono ahora inclusive nos permite tener videoconferencias y la vida digital de la persona se encuentra en el teléfono. Pero, como todo pedazo de tecnología, esto representa un problema craso. Esto puede representar inclusive una vulnerabilidad, porque si nos roban el teléfono y obtienen acceso al mismo, obtienen acceso a su vida digital. Así que hay que saber cómo utilizarlo, qué tanta información darle, lo que las contraseñas sean seguras y que si usted utiliza el teléfono para cosas cuasi no legales, pues usted sabe que eso representa un riesgo. Lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. Todo lo que nosotros utilicemos en la inteligencia artificial se va a amplificar. Si es para cosas buenas, va a ser exageradamente bueno. Si las va a utilizar para cosas negativas, va a ser exageradamente negativo. La inteligencia artificial simplemente lo que hace es amplificar. Volvemos, amplificar. Mientras más usted le dé, más ella va a dar. Pero si es positivo o negativo, usted lo sabrá. Ahora mismo lo que no estamos teniendo en conversación, o las más importantes, es que no es si usarla, es cuánto usar la inteligencia artificial. Se está descubriendo que hay personas que literalmente están automatizando tanto en su día a día que no están pensando, no están teniendo criterio, no están ejerciendo. Entonces, ante toda situación, utiliza la inteligencia artificial simplemente piensa por mí para yo no tomar decisiones difíciles. No analizan, no están tomando para ver los patrones, no están haciendo absolutamente nada. La inteligencia artificial está pensando por ellos. El problema de la inteligencia artificial es que alucina, no puede reemplazar el criterio del humano, no puede tomar decisiones emocionales, no puede determinar, esto está sucediendo, pero realmente es porque sucedieron estas cosas. Algo bien sencillo. Si usted automatiza la inteligencia artificial hasta el punto donde le dice si las ventas estuvieron buenas o malas y automáticamente si caen, pues tiene que hacer un ajuste para usted recuperar porque usted dice, no, es que yo quiero ganarme automáticamente mensualmente tanto esta cantidad y para cumplir eso la próxima semana hace un ajuste de precio y eso afecta al consumo, eso lo que va a hacer es que puede crear un debacle o que venga y diga, no, le tengo que bajar las horas a los empleados porque la operación está muy costosa. Eso puede crear que entonces hayan empleados que se molesten, renuncien, se vayan y usted se queda sin la sobra, sin la cabra y teniendo que contratar personal nuevo porque la inteligencia artificial tomó decisiones por usted y no usted, porque tal vez puede ser algo sencillo. Ese día que ocasionó que las ventas bajaran, se fue la luz, no hubo agua, hubo una situación de emergencia, hubo una ocurrencia que usted como ser humano tiene que tomar decisiones, usted tiene que ejercer, ser líder para entonces
poder ajustar la dirección del barco. Todos sabemos que los capitanes pueden tener muchas herramientas, pero al final del día los capitanes tienen que tener la astucia de saber cómo manejar el barco según el viento, la dirección, el clima y la marea. Y esos son factores que ellos no pueden controlar. Así que debemos de ser de esa manera también, tomar en consideración cómo ajustar la dirección hacia la que nos vamos. El problema número 2 que quiero hablar, lo que significa human first, humano primero. Cuando yo digo ser humano primero, es que la inteligencia artificial tiene aquel de que puede analizar muchos datos como acabo de mencionar. La inteligencia artificial puede decir, estamos bien, estamos mal, hay que ajustar, hay que subir el precio, hay que bajar el precio, tal día viene X cosa, tenemos esta fiesta, estos son los datos, y así sucesivamente. El único problema de la inteligencia artificial es que no sabe, no tiene la capacidad de tomar decisiones según la necesidad del momento, según lo que esté ocurriendo en este momento. Si, por ejemplo, por alguna razón ocurriera de que aquí alguien empieza a tocar la ventana, yo me encuentro en un lugar donde la gente está pasando y están las ventanas. Si alguien viene y empieza a tocar, yo puedo hacer el ajuste de saludar a la persona o simplemente continuar aquí. Una inteligencia artificial le dice, vas a grabar y vas a hacer esto. Y simplemente se mantiene aquí de una manera robótica, sin emociones, hablando monotónicamente. Y ya. Sin embargo, yo tengo un ritmo, yo tengo unas cosas que me hacen único porque soy humano. El problema con la inteligencia artificial es que nunca va a tener la capacidad de ajustarse, ser dinámico, adaptarse y llevar a cabo el poder a lograr conectar emocionalmente con las personas. Saber que si está ocurriendo algo, yo no tiene que decir, ok, discúlpame, ¿verdad? Vamos a tomar esta en consideración. Si yo hago una pregunta que incomode, yo puedo decir, ¿sabes qué? Discúlpame. Y le pido disculpas a la persona, me disculpo y cambio la conversación. La inteligencia artificial va a hacer la pregunta y va a esperar a que se dé una respuesta. Y eso es un problema craso. La inteligencia artificial, por otra parte, no va a saber cuando tiene que hacer unas entonaciones, tiene que ajustar según el ritmo de la conversación. O decir, esta pregunta no la voy a hacer en este momento, voy a esperar o la voy a adaptar, voy a hacer el cambio para hacer esa pregunta de esta otra manera, porque quiero obtener la contestación, pero es el cómo lo dices, no qué es lo que dices, ¿verdad? Así que ese es aquel de ser humano primero. Si tú usas la inteligencia artificial para algo como, por ejemplo, generar borradores, emails y cosas así, eso está chévere. Pero la inteligencia artificial no tiene tu tono, tu voz, tu nuances, qué es lo que te hace a ti utilizar estas palabras, estas conjugaciones, el cómo tú le conversas con las personas. O sea, y si tú no personalizas eso, tú estás simplemente enviando un pedazo de texto, tú no estás comunicándote con la persona. Una de las cosas que yo le recomiendo a casi todo el mundo es escriban de verdad su conversación, qué es lo que ustedes quieren decir. Luego de eso, pasen por la inteligencia artificial y le dan la instrucción, analiza este texto, quiero que verifiques si está congruente. Es un email, es un texto que va a ser enviado para esta persona, este es el propósito, cómo quiero que luzca, si es profesional, si es un tono amigable, si es un tono demasiado casual, si es un tono muy, muy profesional educativo, y qué es el resultado que estoy esperando de esto. Fíjense que les estoy dando el por qué, el cómo y el qué. Una vez yo le proveo esto a la inteligencia artificial, por su parte, esta entonces me va a ajustar. Tengo que leerlo, tengo que analizarlo, tengo que verificar. Esto hace sentido, esto sería algo que yo leería, esto funciona, o está utilizando palabras que yo nunca utilizaría, palabras que yo jamás utilizaría en una conversación, como por ejemplo, su léxico ha sido muy abarcador en esta conversación. Léxico, vocabulario, abarcador es grande. No son palabras que yo utilice en mi diario vivir, a menos que esté teniendo una conversación con lo que se le conoce como un scholar, y aún así no es parte de mí. Yo digo, wow, tienes un vocabulario extenso. Eso sí yo lo diría. Y eso es lo que hay que estar pendiente en lo que significa ser humano primero, human first. ¿Qué significa technology second?
Mire, la inteligencia artificial es una calculadora glorificada. Eso es todo. La inteligencia artificial a mí me ha provisto o me ha dado la capacidad de yo ahorrar casi 30 horas de trabajo semanales. Me ha dado el beneficio de yo poder hacer mi trabajo más rápido, pero no ha eliminado mi criterio. Sin embargo, por eso es que estoy haciendo este podcast solo. Sin embargo, la inteligencia artificial yo la utilicé adrede de la manera incorrecta que yo estoy diciendo que no se utilice. Como ejemplo, me tomé a mí mismo como un caso. Los 4 episodios anteriores yo los edité de 4 maneras diferentes. El primer episodio de Cima yo lo edité con la herramienta The Script de thescript.com. Es una herramienta que le permite a usted crear contenido, grabar contenido desde la misma plataforma en lugar de utilizar plataformas de videoconferencia pagas. Utiliza esa. Automáticamente transcribe, puede editar directamente con el texto, puede editar el texto ahí directamente, le permite una gama de ediciones con inteligencia artificial automática y puede seleccionar momentos claves para entonces generar reels de contenido para las redes sociales que capturen la audiencia. La segunda lo utilicé utilizando la herramienta de Remotion dentro de Claude para entonces que editara el podcast. Simplemente lo editó de una manera completa. Este segundo episodio fue de la licenciada Paola Zaragoza Cardenales. Hablamos de propiedad intelectual, la inteligencia artificial, los derechos de autor y demás. Ese podcast fue editado con Remotion. Ese podcast fue muy bueno, lució muy bien, más sin embargo, por más que le dije que era con el tema de Professional Chameleon, terminó haciéndolo con la marca de Michael Media. Así que yo lo lancé adrede. El tercero, que fue el de El Boique es Moderno, fue hecho con Hyperframes, otra herramienta de inteligencia artificial dentro de Claude. Ese tuvo muchos errores donde en lugar de, mi nombre es Michael, pero se escribe Miquel, y me colocaba Michael, yo puse que me colocara el número de teléfono en la parte de abajo. No lo hizo. Lo hice manualmente y lo borró. Hice ediciones de audio, no lo hizo. Y el cuarto episodio, que es el de Essential Eco Water con el señor Leandro Varela, el caballero me indica que habían unas incongruencias en la edición. Ese fue el primer video que yo edité primeramente en audio, luego lo pasé por inteligencia artificial, cortó los silencios y de momento se veían como unas incongruencias en que no se veía natural. Terminé editándolo por último en el sistema de DaVinci Resolve y ahí entonces fue que logré que el video fuera un poco mejor. Pero la importancia de todo esto y el mensaje que quiero llevar es, estas son herramientas. Y si yo simplemente digo, edita el video y ya, y me voy y no lo verifico, no estoy haciendo un buen trabajo y no estoy permitiendo que la inteligencia artificial aprenda para entonces que me ayude al final a lucir bien. Cuando yo dependo completamente de algo y yo me quiero llevar todo el crédito, pero a no hacer ninguno del trabajo, soy simplemente un jefe mediocre o un creativo mediocre, en mi caso. Cuando yo utilizo las herramientas de la manera correcta o doy las instrucciones correctas o hago y me aseguro de que lo que yo pedí, lo que yo necesito, se ejecute de la manera correcta, entonces yo estoy siendo un líder, estoy siendo un professional chameleon. Eso es lo que significa Technology Second. Primero va desde mi visión, lo que yo deseo, instrucciones claras y saber que eso tiene un producto final que simbolice la idea principal de lo que yo tengo. Ese es el porqué. El Technology Second es el cómo. Y el Always Ethical es el qué tenemos que procurar siempre hacer. Ser siempre ético es saber dar crédito a quien crédito merece, asumir las responsabilidades de cuando nos equivocamos y más que todo, y lo más importante, nunca se nos debe de olvidar que detrás de cada prompt
detrás de cada cosa que se cree, se edite, se trabaja y se haga, es sumamente importante saber que viene de usted. La inteligencia artificial va a amplificar todo lo que usted vaya a hacer, pero también puede destruir todo lo que usted haya creado o lo que usted piensa que está creando. Habiendo dicho esto, creo que es un buen momento para usted reevaluar cuál es su estrategia de implementación de inteligencia artificial en su vida diaria, en su área de trabajo o en su pasatiempo. Hay personas que se están dedicando a hacer memes y cosas así. Actualmente hay muchas cuentas en las redes sociales de supuestamente mujeres que están tocando guitarra o modelando y cosas así, y son falsas, son 100% falsas, y es una manera de generar contenido para entonces ellos monetizar, estas personas monetizar, hacer dinero. Pero ya las personas se están dando cuenta de cuándo es inteligencia artificial y cuándo no es inteligencia artificial. Por más avanzada que sea la cosa, no se puede. Las personas ya estamos teniendo hambre de lo que es real, lo que es orgánico. La inteligencia artificial puede enaltecer las cosas. Es más, les voy a decir lo siguiente. Cuando la comida está mala, usted le añade ketchup. Cuando está bien buena, se la come sola. ¿Ok? Cuando las papas fritas están sabrosas de por sí solas, usted no le tiene que echar sal y no le tiene que añadir ketchup. Lo puede hacer, pero cuando está buena de por sí, no tiene por qué hacerlo. Ahora, cuando son mediocres, pues están frías, pues son más de lo mismo, usted le echa sal y le echa ketchup para que su paladar pueda decir, qué chévere, tengo ese kick de sal y ese kick de azúcar. Pero fuera de eso, no es necesario. Si usted cocina bien, no es necesario. Hay algunas veces con un buen arroz blanco no necesita habichuelas. Nota al calce. Yo no como habichuelas, así que lo siento por ustedes. ¿Okay? Por último, no menos importante, el profesional que se adapta en la era de la inteligencia artificial es aquel profesional que puede adaptar su lenguaje, sus herramientas, su velocidad o ritmo, su formato y su plataforma, pero nunca va a adaptar su ética, nunca va a comprometerse con hacer algo que pueda afectar su moral, su equipo de trabajo, su código de valor, en lo que esa persona cree. El problema también es que hay personas que empiezan a ceder en ciertas áreas hasta que se dan cuenta de que, wow, perdí toda mi ética moral. O sea, uno de los problemas crasos es que las personas no entienden. Uno no pierde su norte de golpe. Uno lo va perdiendo progresivamente. Lo hemos visto en películas y en series a través de la historia. Por ejemplo, en El Godfather, El Padrino, Michael Corleone era el que fue militar, él era el que su papá no quería que estuviese envuelto en ese tipo de vida, él era el que su papá pensaba que él podía ser diferente, él podía llegar mucho más lejos, y él se convirtió en el próximo padrino y en el más deplorable hasta cierto punto. Tanto así que su esposa se divorcia y aborta un tercer hijo porque no quería seguir en ese círculo vicioso con él. Y era un hombre que tenía muy buenas intenciones, pero lo estaba haciendo de una muy mala manera. Por cierto, yo soy de las personas que piensa que el infierno está lleno de muchas personas con muy buenas intenciones. Tema para otro día. A lo largo de la historia nosotros vemos que han habido personas y nos ha pasado, inclusive me ha sucedido a mí. Tenemos la mejor de las intenciones, pero entonces se nos presentan situaciones y pues vamos a dar del ala para comer de la pechuga, vamos a dar del ala para comer de la pechuga, y cuando venimos a ver terminamos envueltos en situaciones que decimos, ¿y cómo yo llegué aquí? Se han visto casos de chicas que empiezan haciendo videos en TikTok bailando y de momento empiezan a hacer gaming y de momento empiezan a hacer esto y se ponen outfits sexy, y cuando vienen a ver están creando contenido para adultos, y quien haga contenido para adultos tiene todo el derecho en hacer contenido para adultos, pero hay quienes dicen, ¿y cómo yo llegué aquí?
Hay quienes dicen, eso es lo que yo quería desde un principio. Y eso está, pues, a cada loco con su tema, como dicen en el pueblo. Pero es bien importante saber hasta dónde uno va a llegar. ¿Cuál es el límite que yo tengo? ¿Qué es lo que uno no debe hacer? Uno de mis códigos morales es siempre, si yo doy mi palabra, yo la tengo que cumplir. Así yo pierda dinero. Así yo me vea en una situación incómoda. Pero yo tengo que cumplir mi palabra. Eso es un código moral mío único. Segundo, algo que yo siempre tengo es, soy conservador en muchas cosas. Me encanta la tecnología, pero voy poco a poco. Y yo voy a todas estas personas brincando en la ola de la inteligencia artificial y sin embargo yo fui poco a poco investigando. Muchos de ellos cayeron, muchos de ellos se dieron cuenta de que esto no era lo que yo pensaba y muchos de ellos perdieron inclusive contratos y cosas así porque no lo hicieron de la manera correcta o fueron demandados porque en Puerto Rico existe el Departamento de Asuntos del Consumidor, mejor conocido como DACO, y este departamento, si usted no cumple con unas leyes en particular, lo pueden acusar de anuncios engañosos y eso es un problema. ¿Okay? Así que dependieron tanto de la inteligencia artificial que se les olvidó ciertos detallitos para cumplir con la ley y no tener ese tipo de problemas. Así que terminando y cerrando este episodio solo, porque entiendo que puede ser que no sea tan agradable para las personas. Mire, si hay algo de todo lo que yo he dicho que le resonó, que le gustó, que usted entiende que es productivo, yo le pido con toda honestidad que comparta esto con alguien. Si usted está en este momento dado dialogando con su jefe, dialogando con la junta de directores y usted no sabe cómo integrar la inteligencia artificial o hacerlo de la manera correcta que no comprometa los datos sensitivos de su compañía, de sus clientes y demás, comuníquese conmigo. Yo estoy continuamente investigando y buscando información, certificándome para esto. Usted tiene un pequeño negocio, yo le puedo ayudar. Hay un montón de restaurantes que ahora mismo tienen un problema de finanzas, de automatizaciones, cosas repetitivas, o simple y sencillamente un empleado necesita ayuda para poder acelerar ciertos detalles, ciertas tareas. Algo como el inventario y que sea de una manera fácil. Se pueden crear herramientas y se pueden crear rutinas y skills que los ayuden a esto. ¿Ok? Así que si usted quiere llevar a su organización como dicen, al próximo nivel, usted quiere que su organización esté más organizada, esté optimizada y no sea reactivo. No espere a tener el problema para tomar una decisión. Tome una decisión antes de que lleguen los problemas. Comuníquese conmigo o compártale este video a aquella persona que usted entiende que la necesita. ¿Ok? El próximo video va a ser una conversación con un invitado increíble sobre cómo está implementando inteligencia artificial en su equipo sin perder la cultura organizacional. Y lo más impresionante es que lo ha hecho de una manera muy éticamente correcta. ¿Okay? Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Soy Michael Martínez de Professional Chameleon. Este episodio ha sido Human First, Technology Second, Always Ethical. Hasta el próximo episodio.